Amén. Bien, esta mañana me gustaría hablarle acerca de uno de los temas más poderosos y transformadores en la vida de un cristiano, que es el perdón. El título que le puse a esta palabra es el perdón, parte del propósito de Dios. Sí, a lo largo de la Biblia nosotros vemos un montón de historias en donde hay perdón de por medio. Y vemos cómo ese perdón es la llave que abre puertas a la sanidad, que es la llave que abre puertas a la restauración. ¿Y cuál es una de las historias que más habla o que más nos pega con respecto al perdón? Es la historia de José. ¿Cuántos conocen la historia de José? Hay muchos, ¿verdad? Bien, para los que no se la acuerdan mucho o no lo saben, vamos a estar haciendo un breve resumen. Porque vemos que en esta historia José vivió traición y sufrimiento, pero también un perdón y reconciliación. Entonces vamos a ver qué podemos aprender de esta historia. Básicamente José era casi el último, el menor de dos hermanos, era el segundo. Pero sí era el favorito del padre, y el padre se lo hacía saber a sus hermanos que él era el favorito. ¿Sí? La Biblia cuenta que él en un momento le regala una túnica de colores y como para que sobresalga. Y encima José también era bastante fanfarrón y por ahí mandaba al frente a sus hermanos. Entonces imagínense cómo se sentían sus hermanos con José. ¿Qué sentimientos tenían? Yo calculo que más de uno de los que estamos acá, más que nada en la adolescencia, cuando le cuestionamos todo a nuestro papá, no le dijimos alguna vez, vos porque tenés favoritismo de mi hermano, vos de mi hermana, ¿o no? Bueno, en este caso era verdad, que Jacob tenía favoritismo con José. Entonces cuenta la Biblia que en un momento los hermanos estaban trabajando lejos de su casa y su padre Jacob ni siquiera lo hacían trabajar, ya partiendo por ese punto, ¿no? Pero le dice que vaya a buscar a sus hermanos, que le traiga noticias, a ver de cómo iban las cosas. Y ahí comenzamos con la lectura de esta mañana. Génesis 37, 19 al 28. Génesis 37, 19 al 28. Y dice así: se dijeron unos a otros, ahí viene este soñador, ahora sí que le llegó la hora. Vamos a matarlo y echarlo a una de estas cisternas y diremos que lo devoró un animal salvaje. Y a ver en qué terminan sus sueños. Esta parte es importante porque José, antes de que pasara esto que estamos leyendo, Dios le había traído unos sueños en los que sus hermanos estaban postrados delante de él. Si bien los sueños eran otros, hablaba de las estrellas y demás, pero él tenía la revelación de parte de Dios de que sus hermanos iban a estar postrados delante de él. Ahora imagínense, él siendo el hermano menor, ¿sí? Siendo el odiado porque no lo querían sus hermanos por el favoritismo que tenía su papá. Iba y les contó este sueño. ¿Cómo lo tomaron? Para atrás. Por eso ellos dicen, a ver en qué terminan sus sueños, ¿sí? Como enojados. Continúa diciendo en el 21, cuando Rubén escuchó esto, intentó librarlo de las garras de sus hermanos, así que propuso, no lo matemos, no derramen sangre, arrójenlo en esta cisterna en el desierto, pero no le pongan la mano encima. Rubén dijo esto porque su intención era rescatar a José y devolverlo a su padre. Rubén era el hermano mayor, por eso por ahí era el más sensato, por ahí el que más poco pensaba las cosas. El resto directamente quería tirarlo al pozo y quería olvidarse de José. Dice, cuando José llegó donde estaban sus hermanos, le arrancaron la túnica muy elegante, lo agarraron y lo echaron a una cisterna que estaba vacía y seca. Luego se sentaron a comer. En eso, al levantar la vista, divisaron una caravana de ismaelitas que venían de Galaad. Sus camellos estaban cargados de perfumes, bálsamo y mirra que llevaban a Egipto. Entonces Judá propuso a sus hermanos, ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? En vez de eliminarlo, vendámoslo a los ismaelitas, a fin de cuentas es nuestro propio hermano. Bueno, por lo menos tenía un poquito de compasión. Sus hermanos estuvieron de acuerdo con él, así que cuando los mercaderes madianitas se acercaron, sacaron a José de la cisterna y se lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Fue así como se llevaron a José a Egipto. Ahora, vemos cómo la historia se tornó un poco oscura, porque la Biblia venía relatando de un hijo favorito, de un hijo preferido, que también el por qué era el favorito también es una historia muy larga, pero dentro de todo linda la historia, que brillaba su túnica, que él resaltaba sobre los demás.
Y después se convierte en la historia de un hijo que fue traicionado, nada más y nada menos que por sus hermanos, ¿sí? Y sus hermanos mayores, ¿cuál es la tarea de un hermano mayor? Cuidar al más pequeño, ¿no? Aún así José fue traicionado por aquellos que tendrían que haberlo protegido. Entonces, a partir de ese desenlace, José empieza a pasar por muchas pruebas. Seguimos avanzando en la historia. José lo rebajan a esclavo, ¿sí? Que debe ser el título peor de un ser humano, un esclavo. Es vendido a un capitán del ejército del faraón, Potifar. Ahora, la Biblia dice textualmente, Dios estaba con José y todo le salía bien. Entonces vemos como José, aún en medio de esa prueba de ser traicionado, de ser vendido por sus hermanos, de convertirse en esclavo, Dios se glorificaba en su vida. Entonces Potifar cuenta la Biblia que veía gracia en él. Entonces lo puso encargado de su casa, ¿sí? Encargado de los demás esclavos. Seguía siendo esclavo, pero otro rango de esclavo, no era lo mismo. Ahora, la Biblia continúa diciendo que en un momento la esposa de Potifar se malentona y lo acusa de algo falsamente. ¿Qué causa eso? Que de ser un esclavo que estaba más o menos bien, vaya a la cárcel por esa falsa acusación. Ahora vemos cómo otra prueba más en la vida de José comenzó. ¿Todo a raíz de qué? De que sus hermanos lo traicionaran, ¿verdad? Ahora en la cárcel, la Biblia vuelve a repetir que todo le iba bien porque tenía el favor de Dios. Y él era fiel a Dios, ¿sí? Él terminó en la cárcel por rechazar a la mujer de Potifar. Ahora, en la cárcel, él siendo también un preso, cayó tan en gracia con el guardia que lo convirtieron como en el que organizaba a todos los presos ahí, ¿sí? El que estaba a cargo de los demás. Vemos cómo el Señor, aún en ese momento de prueba, de siendo prisionero, Dios se seguía glorificando en la vida de José. Dios seguía mostrando de su gracia a través de él. Entonces, pasado un tiempo, se encuentra con dos personas, dos prisioneros más, que tienen sueños. Y él interpretaba los sueños de parte de Dios. Y estos prisioneros tenían unos sueños medio raros también. Y a uno le termina diciendo que ese sueño significaba que a los días lo iban a matar. Y al otro le decía que iba a recuperar su libertad, iba a recuperar su lugar como copero del rey. Ahora, cuando sucede esto, ¿sí? Le dice, hablarle al faraón de mí, hablarle de que yo estoy acá y que yo te revelé este sueño que tenías. Ahora, el copero del rey se ve que estaba tan feliz, tan contento de haber salido libre que ni se acordó de José. La Biblia continúa hablando después de los hermanos de José y retoma unos capítulos más adelante con el faraón en ese momento. Y cuenta que el faraón estaba teniendo unos sueños medio raros, como de vacas gordas, vacas flacas, que se comían, rarísimo el sueño. Y ahí el copero del rey lo escucha y le dice, yo tengo a alguien, yo conozco a alguien que en su momento, hace 2 años atrás, me interpretó este sueño. Así que el faraón manda a llamar a José. Vemos una vez más que a pesar de que él siendo un prisionero y estando en esa condición, Dios lo vuelve a llevar arriba, ¿sí? Cuando José se presenta ante el faraón, le interpreta los sueños y esos sueños eran que en Egipto iban a venir 7 años de mucha abundancia, mucha cosecha, pero que después de esos 7 años iban a venir 7 años de sequía y de hambruna. Y no solo para Egipto, sino también para toda la región. Entonces el faraón, contento porque por fin se había sacado el peso de encima de esos sueños que él tenía y no entendía, ¿a quién pone a cargo de administrar todo eso? A José. Ahora, ¿por qué? ¿Porque era José? No, porque la gracia de Dios estaba con José. Entonces, si recapitulamos hasta acá la historia de José, vemos que a pesar de su condición, Dios siempre lo puso en el mejor lugar. A pesar de la prueba, a pesar de la circunstancia que estaba pasando, Dios siempre lo puso en el mejor lugar. Pues yo estoy seguro que no debe haber sido nada fácil ser un esclavo, ser un prisionero. Las cárceles de esa época, me imagino, no creo que sean como las de ahora. Y aún así el Señor, por su fidelidad, lo sacaba de ese lugar y lo ponía en un lugar mejor. Entonces, esta historia nos deja muchas enseñanzas, ¿sí? Por ahí, lo que más se predica acerca de esta historia es de cómo las pruebas en nuestra vida tienen un propósito mayor. Cómo las circunstancias que nosotros vivimos día a día o situaciones puntuales que vivimos en nuestra vida
tienen un propósito para llevarnos a un lugar mayor, así como la vida de José. Pero ¿qué pasa? Muchas veces nos quedamos con que realmente yo aprendí de lo que pasó. Yo esta prueba, gracias a Dios, la pude superar. Dios trabajó en mi vida y yo pude seguir adelante. Y doy gloria a Dios por eso. O decimos, con esta prueba realmente salí fortalecido. En ese área que yo era débil, ahora soy fuerte gracias al Señor. Pero ¿qué pasa? Nos olvidamos y no nos damos cuenta que así como José, para que pasara esas pruebas, tuvo que ser traicionado por sus hermanos, nos olvidamos que hay gente que para que nosotros pasemos esas pruebas que pasamos en nuestra vida también nos traicionó. También provocó un dolor con sus palabras, con sus gestos, sea un familiar, sea quien sea, te hizo pasar un mal momento y Dios te sacó de ese lugar así como José. Pero no nos quedemos solamente con lo que el propósito de esa prueba me nutrió a mí, sino que tenemos que soltar perdón también sobre esas personas. Entendemos que fue necesario que esa persona me lastime para que yo pase ese proceso y venza ese proceso. Pero para que ese círculo se termine necesitamos perdonar. Muchas veces caminamos sobre la enseñanza que nos dejó esa prueba, pero nos olvidamos de perdonar y nos acostumbramos a vivir de esa manera. Como cristianos, como hijos de Dios, nos acostumbramos a vivir enojados con otros que en algún momento nos hizo mal. Ponle el nombre que quieras. Pero nos acostumbramos a no hablarle, nos acostumbramos a no dirigirle la palabra, a no saludarlo. Por lo que pasó en algún tiempo. Yo ya lo superé, yo ya aprendí y Dios me sanó de eso. Pero con esa persona no quiero saber nada. Y nos acostumbramos a vivir con eso. Entonces, esta mañana me gustaría que veamos los beneficios que trae el perdón a nuestra vida. Qué cosas buenas, qué bendiciones trae a nuestra vida. Primeramente, el perdón nos libera del pasado. Así como el faraón había tenido ese sueño de que iban a venir 7 años de sequía, así pasó. Y por supuesto no era sequía solamente en Egipto, sino en toda la región. ¿Y quiénes vivían en la región, no en Egipto? Los hermanos de José. Entonces se enteraron que en Egipto ellos no solamente tenían para sustentarse ellos en medio de esa sequía, sino que también tenían para vender. Entonces tomaron algunas pertenencias, oro y demás, para ir a comprar. Ahora, ¿con quién se encontraron que estaba administrando las cosas? Era José. La Biblia cuenta que ellos no lo reconocieron, porque imagínense que hace no sé cuántos años atrás ellos lo habían entregado como esclavo. ¿Qué se iban a imaginar? Que ahora era el segundo del faraón, que era el gobernador de Egipto. No se lo iban a reimaginar. José, en cambio, sí los reconoció apenas los vio. Ahora, la Biblia le dedica casi 2 capítulos enteros de cómo José los hizo sufrir, ¿sí? Porque aprovechó de que no los reconocían, entonces tomó ese lugar de autoridad que tenía y los metió a algunos presos, los hizo ir y venir, los hizo asustar de muerte. ¿Todo eso por qué? Porque había un dolor en su corazón, había un rencor, había un resentimiento. Pero finalmente José decide perdonar. En Génesis 50, 19 al 21, José les dice a sus hermanos: no tengan miedo. ¿Acaso estoy yo en el lugar de Dios? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Y estas palabras demuestran una profunda comprensión de lo que significa el perdón. De que lo malo, Dios lo convierte en bueno a través del perdón. José no se aferró al resentimiento, a la amargura de lo que le habían hecho. ¿Que le costó? Sí, claro que le costó. De hecho, la palabra de Dios dice que antes de él revelarse que era José, que era su hermano, dice que a veces cuando hablaba con ellos y los mandoneaba y les hacía tener miedo, por momentos se apartaba y lloraba. Y ahora yo me pongo en el lugar de José y me imagino el porqué de ese llanto. Primeramente, una felicidad extrema porque tus hermanos que no ves hace no sé cuántos años y tu papá, te dicen también que tu papá está vivo, que tu familia está bien, que tu familia está viva. Pero por otro lado, con el rencor, con el odio, con el dolor
de lo que le habían hecho. Porque gracias a la traición de sus hermanos, él fue esclavo, él fue el mal acusado, él fue prisionero. Y no es que pasó un día en cada lugar, fueron años de sufrimiento. Y que si bien Dios lo había llevado y lo había hecho, lo había puesto en un mejor lugar a causa de su fe, pero esa traición estaba. Entonces yo entiendo a José cuando él se apartaba antes de decirle y lloraba, porque realmente no sabía qué hacer con la situación. Pero él eligió perdonar, y al hacerlo se liberó de su pasado, se liberó del dolor de su pasado. Ahora, cuando nosotros nos perdonamos, quedamos atados a esas ofensas, quedamos atados a los errores, a los daños que nos hicieron, y muchas veces reflejamos ese daño que nos hicieron en otra época de nuestra vida y lo reflejamos en otras personas. ¿Pero por qué? Porque no hay una sanidad en tu corazón. No soltaste ese perdón que tenías que haber soltado. El rencor te mantiene prisionero. Y muchas veces por ahí no entendemos por qué nosotros nos esforzamos en hacer las cosas bien. Nos esforzamos en diariamente leer la Biblia, tomarnos un tiempo de oración, hacer la lectura anual. Nos esforzamos y como que sentimos que nos cuesta el triple. Pero Señor, ¿por qué? Si yo te amo, yo quiero continuar, yo quiero ser un buen hijo tuyo, una buena hija tuya. ¿Por qué me cuesta tanto seguirte? ¿Por qué me cuesta tanto servirte? ¿Por qué me cuesta tanto actuar en el ministerio que vos me pusiste? Y no nos estamos dando cuenta que estamos siendo prisioneros del rencor. Estamos siendo prisioneros de la falta de rencor. Y eso es una cadena que te ata y que no te deja avanzar. Nosotros, para poder caminar en el propósito de Dios, para lo que Él tiene preparado para nuestras vidas, primeramente tenemos que soltar el peso del rencor. Así como José lo hizo. Él no se aferró a su pasado, él no se aferró a lo que le habían hecho, sino que soltó perdón y fue libre. Otro beneficio que tenemos cuando perdonamos es que el perdón abre puertas de bendición. Y el acto de perdonar de José a sus hermanos no solamente alivió ese dolor y dejó su pasado atrás, sino que también abrió una puerta de reconciliación familiar. Y eso a su vez trajo bendición también para su familia. Cuando perdonamos, estamos abriendo las puertas al Señor de una manera extraordinaria para que Él obre en nuestra vida. Entonces fíjense en la importancia de poder perdonar, para poder continuar, para poder avanzar. Y esas bendiciones no solamente son para nuestra vida, sino son para todos los que nos rodean. Jesús nos enseñó en Mateo 6, 14 y 15 que si nosotros perdonamos a los demás, también seremos perdonados por nuestro Padre Celestial. Y eso nos enseña también el hecho a sentirnos perdonados. Porque muchas veces no soltamos perdón o nos cuesta soltar perdón porque ni siquiera nosotros mismos nos sentimos perdonados por el Padre. Todos los que estamos acá, nadie es perfecto. En algún momento nos equivocamos y tuvimos que ir a pelar rodillas y decirle, Señor, perdóname. Pero muchas veces ese perdoname no es suficiente por nosotros mismos y cargamos con ese peso de pecado y no nos sentimos perdonados y ese pecado te atormenta una y otra vez y no te deja avanzar. Primeramente, sentite perdonado por el Señor. Que haya una convicción real de pecado en tu vida y sentite perdonado y ahí vas a poder lograr perdón. El perdón es un propulsor de bendiciones. Es lo que impulsa las bendiciones a nuestra vida. Y no solamente para nosotros, sino para todos los que están conectados con nuestra vida. Y eso incluye también a los hermanos de la fe. Y acá me quiero detener un poquito. Si bien la historia de José habla de un perdón y una reconciliación entre hermanos de sangre, porque eran todos hijos del mismo Padre. Pero déjame decirte que también cada uno de los que estamos acá somos hijos del mismo Padre. Y en Génesis 6, antes del diluvio, la Biblia dice que el corazón de Dios se entristeció cuando vio la maldad de las personas. Ahora imagínense si el corazón del Padre no se entristece al ver que entre sus hijos hay falta de perdón. Que entre sus hijos hay discordia, hay murmuración, hay falta de perdón.
Qué importante es poder darle lugar al perdón y recibir las bendiciones que Él tiene para nosotros. Y no solo para nosotros, sino para todos los que nos rodean. Otro beneficio que tenemos a través del perdón es que es parte del propósito de Dios. Y este título se lo puse igual que el título de toda la palabra, porque tal vez es el mensaje que quiero que se lleven, es el mensaje que quiero que queden guardados. A veces Dios permite que nosotros pasemos por traiciones, pasemos por pruebas, por dolores, y no porque a Él le gusta vernos sufrir, sino porque Él sabe que nos está moldeando nuestro carácter a través de eso. Él está moldeando quiénes somos y nos lleva a un destino mayor. Y muchas veces en medio de la prueba no entendemos por qué o para qué, pero siempre es un destino mayor, y lo podemos ver en la vida de José. Cada una de las cosas malas que le pasaron lo llevaron a un destino mayor, al punto de ser gobernador de todo Egipto. Entonces, ahora, ¿cómo vinculamos el perdón con el propósito de Dios? Porque yo cuando meditaba en esta historia, yo pensaba, ¿qué hubiese pasado si José simplemente se quedaba con la enseñanza de que Dios estuvo en lugares feos, en lugares horribles, pero Dios lo sacó de ahí y lo sacó victorioso, y él terminó en un lugar de victoria? Qué tremendo testimonio. Pero si cuando se acercaran sus hermanos él diría, no, yo con ellos no quiero saber nada. Yo ya salí victorioso en lo mío, todo lo que pasé fue por culpa de ellos, así que con ellos si lo vi no me acuerdo. Total, yo ya estoy victorioso. ¿Qué hubiese pasado si José tomaba esa decisión? Sabemos que José y sus 11 hermanos son las 12 tribus de Israel que luego serían el pueblo de Dios. El propósito que había en cada uno de esos hermanos. Ahora, ¿qué pasaba si José decía no los quiero perdonar? Sabemos que la tierra estaba en hambre. Una persona que no come, ¿qué pasa? Se muere. Entonces, la promesa para el pueblo de Israel se hubiese visto afectada. Ahora, por supuesto que no pasó porque los planes de Dios son perfectos, pero sí nos enseña el propósito del perdón. Que la enseñanza de José de todo lo que pasó, de todo lo que vivió, no simplemente fue para una experiencia propia, sino que ese propósito se cerró, se terminó de concluir cuando él soltó perdón a sus hermanos. Porque gracias a ese perdón es que esa nación también existe. ¿Me siguen? Qué importante que fue el perdón en la vida de José con sus hermanos. Y el perdón no solamente es una obligación moral, sino porque simplemente soy hijo de Dios, tengo que perdonar, sino que realmente es un acto de fe, es un acto de valentía. Pero cuando perdonamos, estamos reconociendo que Dios tiene el control sobre todo y que su propósito va a reinar en mi vida. Que no nos quedamos solamente con las pruebas que vivimos, que no nos quedamos solamente con las dificultades que pasamos, sino que también que esas personas que en su momento nos hicieron daño y que a causa de eso pasamos las pruebas que pasamos, también tienen que ser perdonadas. Porque eso también es parte del propósito de Dios. ¿Sí? El perdón es una de las herramientas que Dios utiliza para hacer que nuestras pruebas trabajen a nuestro favor. Y así como le dijo José a sus hermanos, transformar el bien en el mal. Entonces, yo estoy seguro que los que estamos acá, todos pasamos en algún momento de dificultad extrema en nuestra vida. Y que seguramente incluyó a terceros que nos hicieron daño y por eso pasamos por esas pruebas. Pero hoy Dios te está diciendo, no te quedes solamente con la enseñanza de la prueba, con la bendición de dónde te saqué, sino que también soltá perdón sobre esas personas que te lastimaron. Porque eso también es parte del propósito. Eso también es parte del plan que yo tengo para tu vida. Más adelante, en Génesis 45, de 12 al 15, acá José ya se había revelado y ya había perdonado a sus hermanos. Y me gusta esta porción de la historia. Dice 12. Además ustedes y mi hermano Benjamín son testigos de que yo mismo lo he dicho. Cuéntenle a mi padre del prestigio que tengo en Egipto y de todo lo que han visto, pero apúrense y tráiganlo ya. Y abrazó José a su hermano Benjamín y comenzó a llorar. Benjamín a su vez también lloró abrazado a su hermano José. Luego José
bañado en lágrimas, besó a todos sus hermanos. Solo entonces se animaron ellos a hablarle. Qué tremenda cómo termina esta historia, o por lo menos esta parte de la historia. Un José que había sido recontra lastimado, pero aún así salió victorioso de las pruebas, concluye su historia con un perdón, a pesar de todo lo que le habían hecho. Entonces, hoy Dios te está llamando a hacer un acto de fe. Hoy Dios te está llamando a hacer un acto de valentía, a perdonar a aquellos que te hirieron, a aquellos que te lastimaron. Yo sé que el Espíritu Santo, a medida que avanzamos en este mensaje, que leímos la palabra, comenzó a traerte nombres a tu mente. Y Dios quiere que hoy sueltes perdón. Yo no sé si fue un familiar, si fue un hermano, si fue una persona de esta iglesia, de otra iglesia, pero Dios quiere que sueltes perdón. Dios quiere que no solamente te quedes con el propósito de esa victoria, qué lindo que salí, la pasé re mal, pero salí victorioso, sino también Dios quiere que sueltes perdón sobre esa persona, porque es ahí cuando cierra el círculo del propósito de Dios en esa prueba. No se trata solamente de dejarle las ofensas, de decir, bueno, yo ya esa situación yo ya la superé, ya está, no me afecta a mí en nada, sino también de soltar perdón por esa persona, porque puede ser que ya está, que ya la superaste, pero es necesario perdonar. Es confiar que Dios está obrando incluso a través de nuestras heridas, de nuestras pruebas. Y yo sé que es fácil también decirlo. Es fácil que alguien venga y te diga, tenés que perdonar. Pero que no es nada fácil. Yo hace unos años atrás, mi familia pasó por una situación que partió mi familia al medio. Y ahí fue cuando el Señor me confrontó. Y bueno, ¿y qué vas a hacer ahora? Te toca perdonar. Si no, ¿qué estás enseñando? Y se puso peluda porque realmente era una situación fuerte. Pero me costó un montón, me costó lágrimas. Pero dije, Señor, yo quiero perdonar, porque no quiero vivir con esto. Y se viene esa situación hasta el día de hoy, mi familia está dividida por eso, pero yo estoy tranquilo y tengo paz que tomé la decisión correcta, que fue largar perdón, que fue perdonar. Entonces yo te motivo a que hoy puedas estar soltando ese perdón. Que esas personas que en algún momento de tu vida te lastimaron y fueron parte de esa prueba que pasaste, puedas decirle, Señor, yo te la entrego. Te entrego esta herida, te entrego este rencor. Hacete cargo, Señor. Que el perdón sea parte de nuestra vida, que sea parte del plan de Dios para nuestra vida. Él nos moldea y nos prepara para lo que se viene. Sabemos lo que terminó el pueblo de Israel, una nación gigante, pero se necesitó de un perdón para que eso pasara. Las bendiciones enormes que Dios tiene para tu vida, para tu familia, están ahí, pero se necesita de un perdón en tu vida. Por eso yo hoy te animo a que en el nombre de Jesús puedas estar perdonando. Porque muchas veces nosotros tenemos toda la intención, queremos hacerlo, pero cuando estamos ahí no te salen ni siquiera las palabras. Entonces ahí cuando tenés que decir, en el nombre de Jesús, yo voy a perdonar a esta persona. En el nombre de Jesús yo voy a ser libre de este rencor. En el nombre de Jesús voy a ser libre de esta atadura. Hoy te animo a que si Dios marcó personas en tu vida a las cuales tenés que perdonar, te pongas de pie. Vamos a estar orando. Y te animo a que estés pasando acá adelante, a que estés dando ese paso de fe. Decirle, Señor, yo necesito de ese perdón en mi vida. Señor, yo necesito sacarme ese peso de rencor. Y que digas, Señor, con mi fuerza solo no puedo. Con mis fuerzas no puedo. Necesito que me ayudes, necesito que me sostengas. Cerremos nuestros ojos. Cerremos. A Jesús seguiré. Pongo en Él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré.
salvación. Llenas de color todo el mundo con tu salvación.